Morena Gobierno va por la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial Federal y la creación de fideicomisos para los militares. Dan el último adiós al líder de la UPOEG, Bruno Plácido. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. Trabajadores nada más. Trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación acudieron al Senado de la República. Anunciaron que promoverán amparos por la decisión de Morena Gobierno de desaparecer fideicomisos. Me refiero al presidente de la República. Lo que busca es precisamente que nos vayamos a la acción de inconstitucionalidad. Sabe que los legisladores del Frente están por irse a la acción de inconstitucionalidad, pero nosotros los trabajadores, en cuanto este atropello quede aprobado por sus mayorías aquí en el Senado, nos vamos a ir por nuestra propia cuenta al amparo. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en órganos jurisdiccionales donde le otorgamos el amparo a todos los ciudadanos, pero también somos ciudadanos que tenemos derecho a promoverlo. También los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial Federal dieron su opinión sobre la abstención en la votación de la senadora y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. De la señora exministra, porque tendrá sus razones, y tan las tiene que por eso se ha abstenido. Es una funcionaria que percibe una pensión alimentada de los fideicomisos que hoy se quieren desaparecer. Pero este gobierno en funciones, los fideicomisos ya existían desde el 2018, y estos fideicomisos se integran dentro del presupuesto que solicita el Poder Judicial de la Federación año con año y se publican en el Diario Oficial de la Federación para que todo mundo los pueda revisar, los pueda leer, los pueda analizar. Y qué casualidad que en 2018 no se impugnaron, ni en el 2019, ni en el 20, ni en el 21, ni en el 22, solo hasta hoy, en actividades, en actitudes revanchistas. Y horas antes, ahí mismo en el Senado, se recibió de la Cámara de Diputados la minuta para extinguir fideicomisos del Poder Judicial Federal, aunque este documento apenas fue turnado a comisiones en la sesión del Pleno de hoy. Legisladores de oposición y de Morena discutieron sobre si debe hacerse un parlamento abierto y un pormenorizado análisis sobre este dictamen. Quiero solicitarle formalmente que esta minuta se turne a 2 comisiones más. A la Comisión de Justicia, por ser la materia, y a la Comisión de Derechos Humanos, porque el derecho humano de acceso a la justicia, desde mi perspectiva, se trastoca con esta minuta que busca destruir 13 fideicomisos del Poder Judicial. Que debe hacerse un parlamento abierto, a razón de que son 55,000 trabajadores del Poder Judicial en todo el país los que se verían afectados con la posible extinción de estos fideicomisos. Esto sin mencionar que estamos trastocando la vida interna del Poder Judicial. En Morena estamos de acuerdo en que hay que suprimir los privilegios de una casta dorada, pero me parece que hay que saber distinguir entre lo que son los recursos, ahorros de los trabajadores y los beneficios que por ley le corresponden y aquello que sea privilegio u ostentación del Poder Judicial. Que los jóvenes sepan cómo dilapidan el dinero los jueces, magistrados y ministros, que de esos fideicomisos se agarran el dinero para remodelar sus casas, pagar guardias, jardineros, comida,
tenemos que generar una visión homóloga, porque el gobierno federal incluso acude a esas figuras de los fideicomisos. En las Fuerzas Armadas se han utilizado para las megaobras que considera el presidente, de manera que no se puede acompañar tanización de las figuras de los fideicomisos, máxime cuando es una discusión de carácter público. El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, dijo hoy que el morenista Alejandro Armenta recibía cerca de $1 millón como presidente de la mesa directiva del Senado a través de diferentes rubros. Una cifra que, en la opinión de Germán Martínez, no la gana ningún ministro de la Suprema Corte. El escrito que yo le dirigí a usted fue para conocer precisamente, pormenorizadamente, el ejercicio transparente de los recursos del anterior presidente de la mesa directiva, que ganaba en dieta como 120,000 pesos, apoyo a asesores 130,000, subvención del grupo parlamentario 206, subvención variable en especie 132,000, asesores 200,000, gastos inherentes al cargo 140,000. En total, el señor presidente anterior de la mesa directiva ganaba al mes 927,000 pesos. Y quiero saber en qué se lo gastó, como quiero saber en qué se gastan los ministros de la Corte, los jueces y los magistrados. Y la carta usted amablemente ya me la contestó. 927,000 pesos. Lo que ganaba Armenta no lo gana ningún ministro de la Corte. Y el ministro Luis María Aguilar señaló que es mentira que alguno de los fideicomisos del Poder Judicial se hayan constituido en beneficio de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. Comentó que los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que beneficie a los ministros y ministras. Es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra de la Suprema Corte. Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros. Ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda y mucho menos un privilegio. Y el ministro en retiro, José Ramón Cosío, escribió en sus redes: preocupado por la situación de violencia y por los ataques en contra de las personas integrantes del Poder Judicial Federal, al ejercer su legítimo derecho a la manifestación, junto con mis colaboradores, se promovió un juicio de amparo para apoyar la defensa de sus derechos laborales. En tanto, en la Cámara de Diputados, la bancada del PAN anunció que judicializará la extinción de estos fideicomisos y ofrecerá también asesoría a trabajadores afectados para interponer amparos una vez que este dictamen sea aprobado en el Senado y posteriormente publicado en el Diario Oficial de la Federación. Lo vamos a recurrir porque tenemos esa posibilidad, más todos los amparos que nos podemos imaginar de los trabajadores del Poder Judicial que se consideren agraviados en sus derechos. En una sola frase, ¿cuál es la ruta? El judicializarlo, incuestionablemente. El presidente López Obrador pidió a la Barra de Abogados y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM revisar si es legal que la Suprema Corte declare inconstitucional la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial y aseguró que los ministros y ministras de la Corte se ponen ya de acuerdo con la oposición para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida. Todavía quieren que el pueblo los mantenga con estos privilegios y se enojan y protestan y mienten. Y ahí están los expertos, especialistas de los medios de manipulación, ¿no?, haciendo sus reflexiones profundas. Cada vez que hacen un análisis de esto quedan exhaustos, ¿no?, de tanta imaginación y tanto talento. Claudia Sheinbaum felicitó a diputados federales de Morena, quienes votaron por el dictamen relacionado a la desaparición de estos 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Y escribió así: felicito a las y los diputados de nuestro movimiento que el día de ayer votaron por la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. Esto significa que más de 15,000 millones de pesos del presupuesto público, en vez de usarse para privilegios de unos pocos, se destinen a becas y hospitales. En el México de la Cuarta Transformación, todos debemos contribuir al desarrollo con bienestar y el derecho a la educación y la salud. Esa es la prioridad.
Y por tercer día consecutivo, trabajadores sindicalizados del Poder Judicial Federal realizaron un paro de labores en sus 3 sedes de la Ciudad de México ante la inminente desaparición de estos fideicomisos. Y en Oaxaca y Puebla, trabajadores del Poder Judicial Federal realizaron marchas, bloquearon calles y tomaron algunos juzgados como medida de protesta por la desaparición de fideicomisos que impulsa el presidente López Obrador. No son privilegios, son nuestros derechos. No son privilegios, son nuestros derechos. No son privilegios, son nuestros derechos. AMLO entiende, el Poder Judicial no se vende. AMLO entiende, el Poder Judicial no se vende. Y en San Lázaro, diputados de Morena y aliados avalaron en lo general la creación de un nuevo fideicomiso que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional para el Tren Maya. Se llama Fideicomiso Público Federal sin estructura, que constituirá la empresa Tren Maya a cargo de la Sedena. Recibirá dinero, recursos de ingresos obtenidos sobre el cobro de la prestación del servicio en la expedición de estancia a turistas. Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, gracias por acompañarnos. Juan, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan. Oye, has dado puntual seguimiento a como a los casos en general del Poder Legislativo, y en particular pues ha generado muchas opiniones diversas, sobre todo de distintos sectores políticos. Pero ¿qué hay detrás de todo esto, Juan? Y comentabas además particularmente sobre esta creación de nuevos fideicomisos paramilitares. Sí, para el primer punto que hay detrás de todo esto, estamos ante un nuevo conflicto entre el... Querido Juan, un favor. A ver si ahorita podemos hacer un enlace también vía llamada telefónica, además de tener tu imagen, porque se está cortando la comunicación. Ahorita, en estos momentos, nuestros compañeros van a hacer lo necesario para que te podamos escuchar, porque es importante conocer este aspecto. Hay que decir que, bueno, por una parte está esta propuesta que está siendo aprobada por la mayoría de Morena y aliados en el Congreso, ya la aprobó la Cámara de Diputados, pasará al Senado, ya hubo discusión también en el Pleno en relación a esto, pero bueno, parece inminente que se van a desaparecer estos fideicomisos. Vamos a ver si es así, y por supuesto vendrán también ya acciones legales en relación a esto. Puede ser por la vía de amparo en lo individual para los trabajadores. Vamos a ver qué deciden. Pero por otro lado, se están creando fideicomisos para los militares. Nuevamente, Juan, hacemos contacto contigo porque no te escuchábamos bien. Tú ya nos escuchas. Buenas noches. Buenas noches, ya sí, listo. Sí. Perfecto. Nos comentabas, Juan. Sí, claro. Esto que está, primero, es un conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, porque el Poder Judicial ha invalidado reformas como el Plan B de la reforma electoral, ha impedido la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena y así otras muchas decisiones. Entonces, el presidente por eso ha impulsado estas medidas en el que se trastocan los fideicomisos judiciales como una medida de presión. Eso es lo que está, digamos, detrás de todo esto, es un conflicto entre ambos poderes. Oye, Juan, y aquí además hago como una pregunta y una acotación, porque es el Poder Judicial Federal, porque el presidente no se está metiendo con los poderes judiciales locales, por ejemplo, con el Poder Judicial de la Ciudad de México. Eso siguen sin ningún tipo de medida por parte del presidente de la República, ¿verdad? Sí, así es, y das un buen punto, porque no estamos viendo esto como un tema integral de acceso a la justicia que involucra a otros actores,
no solamente el Poder Judicial Federal, también los locales, las fiscalías, los policías, la Guardia Nacional, incluso datos del INEGI nos acaban de mencionar que hay más de 300,000 órdenes judiciales que no se han cumplido, y eso nos habla que también hay otros actores involucrados que deben estar en este tema de acceso a la justicia y no se está haciendo. Oye, Juan, para quienes nos escuchen, nos ven, es que hay mucha confusión porque como es un poder poco conocido, digámoslo así, ¿no? Por la población en general, la gente confunde el Poder Judicial Federal con estos poderes judiciales locales, que son los que deciden en las entidades federativas de manera independiente y autónoma, y además nos comentas que hay 300,000 órdenes de aprehensión sin ejecutar. Y esas las tiene que ejecutar las fiscalías. No tiene nada que ver con el Poder Judicial. Cuando dicen es que no hace nada, no se resuelve, no pasa nada, pues sí, estamos viendo que sí resolvieron los jueces, pero que las fiscalías no están realizando su trabajo. Así es, das un punto muy importante y lamentablemente hay mucho desconocimiento del tema, no tanto por culpa de la gente, sino también por parte de las instituciones que no dan a conocer su trabajo, porque mucha gente se queja, por ejemplo, del trato que reciben cuando presentan una denuncia. Pero ese maltrato que reciben es de las fiscalías y cuando intentan resolver un asunto acaban en el Poder Judicial local, y sucede que en muchas ocasiones el Poder Judicial local toma una decisión que no conviene a la víctima y la víctima impugna ante el Poder Judicial Federal y lo termina resolviendo. Por ejemplo, hay temas como los amparos para niños y medicamentos para el cáncer que se han resuelto gracias al Poder Judicial Federal. Entonces necesitamos mucho abordar ese tema del desconocimiento de lo que hacen las instituciones. Sí, y hay que recalcar también que los amparos sí corresponden, todos los amparos, al Poder Judicial Federal, justamente, y por eso están en las protestas diciendo los trabajadores que apoyen a quienes los amparan, porque son amparos para la ciudadanía en contra de los poderosos, en contra de los funcionarios. Así es, y sobre todo porque sí hay muchas carencias en el Poder Judicial, muchas deficiencias, pero en este debate no está cómo mejorar el acceso a la justicia. Está una revancha política del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y estamos perdiendo la oportunidad histórica de ver cómo le garantizamos a la gente acceder a una justicia pronta y expedita como marca la Constitución. Sí, bueno, y en concreto del presidente de la República contra la ministra presidenta Norma Piña, porque antes no había sucedido esto, ya estaban los fideicomisos y jamás se había tomado, se había dicho lo que ahora hemos escuchado con tanta insistencia. Así es, durante 5 años esos fideicomisos nunca fueron un tema, el presupuesto nunca fue un tema, y cuando toma la batuta Norma Piña, la ministra presidenta, y empieza a tomar decisiones como esas las que te comenté al principio, de invalidar la reforma electoral, el plan B, pues ahora sí es un problema el presupuesto, ahora sí es un problema los fideicomisos. Y estos 15,000 millones que indica Morena Gobierno que se le quitarán al Poder Judicial Federal y se utilizarán para becas, para hospitales, ¿qué representan estos 15,000 millones en relación a los distintos presupuestos, a los distintos fideicomisos que todavía existen y que incluso impulsa el propio presidente de la República? Claro, mira, una parte de los recursos son aportaciones de los trabajadores, no son recursos públicos. Esos recursos se van a regresar a los trabajadores y el resto se va a regresar a la Secretaría de Hacienda. Hay un buen detalle ahí porque dicen que los subejercicios que genera el Poder Judicial terminan en fideicomisos, y no es así. Cuando hay subejercicios regresan a la tesorería de la Federación, a Hacienda. ¿Y dónde van a ir esos recursos? No ha dicho Morena, pero sí podemos intuir para dónde van. Van a ir para el Tren Maya, para Dos Bocas, para los programas sociales, porque de hecho precisamente están pidiendo una deuda de 1.9 billones de pesos porque ya no les alcanza el dinero. Entonces esos recursos van a ir para tapar ese boquete fiscal que están enfrentando en este momento. ¿1.9 millones de deuda? 1.9 billones de deuda, que con eso nos alcanza para 4 Tren Mayas con todos sus sobrecostos. Oye, Juan, ¿y qué pasa con lo que quieren impulsar de fideicomisos para precisamente la Secretaría de la Defensa Nacional, para los militares en este proyecto del Tren Maya? Fíjate que precisamente este tema, y de hecho no son uno, son dos. Justamente metieron ahorita un albazo para que sean 2 fideicomisos. Uno va para el Tren Maya a cargo de la Sedena y el segundo se va a nutrir de recursos de los concesionarios de aeropuertos para financiar la aerolínea
la aerolínea del bienestar. Justamente acaba de suceder hace como media hora. Ay, ay, ay. Y bueno, además no sé si estos, por tratarse de Sedena, sean sujetos de estos niveles de transparencia o rendición de cuentas que tendríamos que conocer todos los mexicanos y mexicanas. Claro que sí, va a afectar muchísimo el tema de la transparencia, porque precisamente hace 1 año y medio el presidente clasificó de seguridad nacional todas sus obras públicas y la Suprema Corte invalidó ese decretazo, porque precisamente cuando tú lo dedicas como seguridad nacional, pues no vas a transparentar la información. Y si tú pasas recursos a la Sedena, no tiene ningún impedimento para decir, ¿sabes qué? Estos recursos son de seguridad nacional, no te puedo informar nada. Y es preocupante porque el fideicomiso para el Tren Maya, investigamos y en 2022 recibieron casi 10,000 millones de pesos. 10,000 millones de pesos, ¿eso es público? Juan, ¿lo han dicho así, este fideicomiso? No, lamentablemente no lo hicieron en el dictamen que está discutiendo en estos momentos. Hicimos la investigación a través de Transparencia, bendita Instituto Nacional de Transparencia, y encontramos que cada año reciben entre 8,000 a 10,000 millones de pesos por visas a extranjeros. Entonces, todos esos recursos ahora van a terminar en manos de la Sedena, porque esos recursos se invertían para migración, 20% y 80% para promoción del turismo. Bueno, me imagino que lo que sigue en todo esto, por la parte que se refiere a los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, serán pues los amparos que vayan presentando trabajadores, ya lo han anunciado, porque, pues bueno, si como nos comenta, son parte además de sus aportaciones, de sus ahorros, pues les van a otorgar los amparos así. Lo que pasa es que vamos a escuchar también en la retórica oficialista, claro, ellos ahora mismo se vuelven a dar. Es decir, siguiendo las reglas democráticas y de Estado de Derecho, pues vamos a escuchar nuevamente esta serie de bombardeos tan confusos que se dan desde la propia información oficial, ¿no? Así es, totalmente coincido contigo, porque de esto también vive el gobierno federal a través del conflicto, y como se van a amparar y van a impugnar, este asunto va a acabar en manos de los ministros. Entonces van a usar el discurso de que son juez y parte, cuando realmente es un tema de que están defendiendo los derechos de sus trabajadores, porque estos fideicomisos no hay recursos para los ministros, son nada más para magistrados, jueces, mandos medios, operativos, no hay recursos para los ministros. Entonces va a ser muy peligroso ese discurso que van a manejar a partir de hoy. Bueno, y por supuesto, si hubiera alguna irregularidad, si hubiera desvíos de recursos, eso se tiene que exponer, se tiene que investigar, y eso no está en entredicho. Ojalá se hiciera, pero por lo pronto en los fideicomisos que desaparecieron hace años, al inicio también del sexenio, no se supo mucho más de lo que decían, que había una corrupción tremenda ahí. Pues, ¿en dónde está toda esta investigación? ¿En dónde están los datos? ¿En dónde están los hechos? Más allá de la retórica y la propaganda y la discusión que puedan tener entre ellos, ¿verdad? Vamos. Sí, Juan. No, esos 109 fideicomisos se supo gracias al INAI. 5,000 millones de pesos de esos fideicomisos de que desaparecieron terminaron en el Tren Maya, y lo sabemos por el INAI. Uy, también el Tren Maya, también los militares, y lo sabemos por el INAI, que tampoco es muy bien visto, y hay una campaña. En fin, Juan, estamos viviendo momentos, creo yo, que de mucha confusión. Y es muy importante poner las cosas así tal como son, ir aclarando con información, con documentos corroborables, como lo has estado haciendo y lo presentas también en tus redes. Así es que te agradezco el que compartas con nosotros esta información y este análisis. Juan, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Elisa. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, buenas noches. Una pausa y volvemos con más información. El Tribunal Electoral Federal declaró improcedente la solicitud que hizo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, sobre proteger su derecho a pedir licencia temporal con el objetivo de buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. El gobernador pretendía que se emitiera una acción declarativa a su favor para que el Congreso de Nuevo León, donde no tiene mayoría, no lo obligara a pedir licencia definitiva.
aunque el proyecto planteaba que la Sala Superior sí podía emitir esta acción declarativa a favor de García para pedir licencia hasta por 6 meses, no prosperó. Y Marcelo Ebrard resaltó que la Asociación Civil El Camino de México cumplió ya un mes y ha sumado a más de 600,000 personas en apoyo a sus aspiraciones presidenciales rumbo al 2024. Expuso que la asociación ha llegado a las 32 entidades del país mediante asambleas, reuniones informativas y recorridos que ha encabezado. Y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se unirá al equipo del aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. En redes sociales, la propia Claudia Sheinbaum reveló la incorporación de Alejandro Encinas, aunque no detalló el encargo que tendrá ni cuándo se integrará de lleno a su equipo. Jesús Plácido Galindo, dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero, adjudicó al grupo delictivo Los Ardillos el asesinato de su tío, el líder Bruno Plácido Valerio, y su acompañante. Dijo que el hecho de que se hayan retirado las medidas cautelares facilitó las cosas para que integrantes de este grupo criminal cometieran el doble asesinato. Indicó que los sicarios ya se habían equivocado en un primer intento, pues alrededor de las 3:30 de la tarde de ayer, un hombre que vestía de manera similar a Bruno fue asesinado en las inmediaciones de Megasoriana. Sus restos fueron ya trasladados a su tierra natal en San Luis Zacatlán, en la montaña de Guerrero, y la carroza fue escoltada por elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal. Jesús Plácido sostuvo que su tío le había informado de amenazas de muerte y que de estas tenían conocimiento las propias autoridades. De hecho, él me había comentado que ya ha recibido amenazas por parte del municipio de Yutla, que operaron ya unos ardillos allí, igual un corredor de la Costa Chica, y pues él pues se estaba preocupando porque nosotros pues veíamos que andaba caminando solo, pues, y con su acompañante, que era el chofer. Y no solo nosotros, también sabemos que pues nos preocupan los periodistas, los doctores, los maestros, a los comerciantes, a los que trabajan, pues como que ahora somos asesinados, pues. Y hemos hecho denuncia públicamente ante el gobierno del Estado federal, el municipal. Igual, pues no han hecho nada, pues. Pues tienen que seguir organizándose, luchando, porque de una u otra manera no nos queda otro camino, pues. Jorge Martínez, buenas noches. Pues ya los restos de Bruno Plácido fueron velados. No sé si continúan todavía o en dónde están sus familiares y amigos. ¿Qué ha pasado? Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas noches al auditorio. Estamos en Buenavista, perteneciente al municipio de San Luis Zacatlán. A mis espaldas me voy a retirar para que ustedes puedan ver. En estos momentos se realiza el funeral de Bruno Plácido. Están sus familiares, están sus amigos de batalla, de lucha. Aquí hay que recordar que él es un líder en la zona de esta región de Guerrero, de la montaña de Guerrero, pero también en la región de la Costa Chica del estado de Guerrero. Me platicaban sus familiares que incluso él ya se encontraba pues muy delicado de salud. Lo estaban dializando cada tercer día y por eso se encontraba en Chilpancingo cuando fue justamente asesinado. Ha llegado aquí su familia, hay una banda musical, están en estos momentos realizando rezos, están muy consternados y efectivamente ellos están culpando en estos momentos a el grupo de los rusos y de los ardillos, de los responsables, como los responsables de este asesinato. Dicen que a pesar de que contaba con las medidas de protección, como tú también lo acabas de comentar, se las retiraron y que eso fue el detonante, que también existían las amenazas de muerte, pero que hoy, esto llama poderosamente la atención, una vez que pase todo este funeral, se van a reunir las comunidades que comprenden esta región del estado de Guerrero para definir qué va a pasar. Todavía está en el limbo, qué va a suceder, cuáles van a ser las acciones que tomen las poblaciones, porque aquí los que finalmente deciden cuál es el rumbo de la justicia son las propias comunidades. Aquí están sus compañeros de batalla, como reitero, y esto se va a definir en los próximos días, una vez que pues ellos determinen en reuniones cuál va a ser el futuro del movimiento, cómo van a enfrentar esta situación y cómo van a exigir justicia a lo que en estos momentos están viviendo estas poblaciones de la zona de la Sierra de Guerrero. Tremendo lo que pasa en Guerrero desde hace muchos años y cómo se ha agudizado
también en los últimos. Vemos además estas peticiones que hacen líderes comunitarios, que hacen luchadores sociales, que hacen también las personas que se han armado para defenderse del propio crimen organizado. En fin, veíamos ahorita también la propia seguridad que se vive en el lugar, Jorge, pues sí, gente con armas, y no sé si ahí además estén personas, autoridades federales o no en el lugar. ¿Cómo está la situación, la seguridad en estos momentos ahí? Te hago una crónica. Más o menos a la mitad del camino, la Guardia Nacional que venía custodiando el convoy fúnebre se retiró y solamente en estos momentos estamos bajo custodia de las policías comunitarias. No hay ninguna otra autoridad. Casi cuando llegó el cuerpo, por ahí de las 6:30, 6:40 aproximadamente de la tarde, se retiró una unidad de la Policía del Estado. Sin embargo, a lo largo del trayecto hemos notado también presencia de autoridades federales, en este caso la Guardia Nacional. Pero aquí en el funeral no hay nadie más allá de las policías comunitarias que estamos observando en estos momentos. Están cenando, ¿no? Todavía no hace frío en este punto del estado de Guerrero, pero va a suceder conforme entre la madrugada. Por eso están en este momento bebiendo café o té y algún pan para poder pues cobijarse un poco del frío. Pero sí es de llamar la atención que me recuerda mucho a mí también en el tema que se vivió con Hipólito, ¿no? Allá en Michoacán, en donde no hubo ninguna autoridad que fuera a brindarles custodia a los familiares. Es algo muy similar lo que en estos momentos estamos viviendo aquí en la zona de San Luis Acatlán, perteneciente en la población nos ubicamos, que es Buenavista, perteneciente a San Luis Acatlán, en donde no hay ninguna autoridad, solamente estas guardias comunitarias, que hay que mencionarlo, utilizan solamente rifles, es lo que nosotros observamos, rifles, pero no de alto poder, solamente los que ustedes observan en pantalla, con lo que ellos pues tratan de defenderse y dice, van a seguir enfrentando a los criminales. Jorge, pues muchas gracias por el reporte, pues un abrazo también ahí a los familiares, a los amigos, y estaremos muy pendientes de lo que sucede en Guerrero, porque pues bueno, los funcionarios de Guerrero que están encargados de la seguridad, no sé qué han dicho en estos momentos, o la gobernadora, ya vemos que otros guerrerenses de Morena pues están en la grilla de los fideicomisos, y así sus lugares que deberían de estar resguardando. Muchísimas gracias, Jorge. Estamos al pendiente, mañana se va a realizar ya el sepelio en el transcurso de la mañana y también les tendremos toda la información a través de Milenio Televisión. Gracias Jorge. Buenas noches. Y el activista Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, dijo que el asesinato de Bruno Plácido fue un mensaje funesto. Es un momento triste para el movimiento social, trágico para quienes defendemos los derechos humanos, un mensaje funesto, truculento. La población nos sentimos indefensos, inermes, porque pues parece que hay permiso para matar en el estado de Guerrero. Las autoridades tienen que tomar en cuenta estas líneas de investigación de su trayectoria, de las diferencias que hubo con otras organizaciones. Sufrió también señalamientos directos. Fue muy controvertido, pero sobre todo muy comprometido en la lucha contra la inseguridad, la violencia. Y 2 hombres fueron asesinados afuera de Paseo Interlomas en Huixquilucan, Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un asalto, ya que las víctimas salieron de un banco y al caminar sobre la lateral del Boulevard Interlomas fueron alcanzados por individuos a bordo de una motocicleta, quienes les quitaron el dinero. Sin embargo, al negarse a entregar el efectivo, los sujetos les dispararon en diversas ocasiones y posteriormente huyeron. Personal de seguridad del Hospital Ángeles de Interlomas revisaron a las víctimas, pero ya no contaban con signos vitales. Y el líder de las Madres Buscadoras de Sonora, la líder Ceci Flores, solicitó a los grupos criminales del estado el pronto regreso a casa de su hijo Marco Antonio, desaparecido desde 2019. Cada día que pasa es un día menos de vida para mí y una esperanza menos de que mi hijo vuelva a casa, por lo cual me veo la necesidad de implorar y suplicar
a los cárteles que operan en el estado de Sonora del 2019 a la fecha, por la vida de mi hijo, por su pronto regreso a casa y por mi vida, que cada día está en riesgo, en peligro de terminar, y no tengo la esperanza de encontrar a mi hijo. Solamente ellos, las personas que se lo llevaron, me pueden devolver a mi hijo. Por cierto, distintos consejos ciudadanos de búsqueda, colectivos y familiares de víctimas acusaron que el proceso para designar a la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda es poco claro. Recordarán que pidió su renuncia a Carla Quintana, que dependía precisamente de Alejandro Encinas, que ahora se va a incorporar a la campaña de Claudia Sheinbaum. Bueno, esto dice que lo consideraron como una regresión en comparación con la designación de 2019. En un comunicado señalaron que es preocupante que el proceso se realice de manera discrecional luego de concluir la recepción de 140 propuestas de diferentes sectores. Una pausa y volvemos con más información. Cientos de personas judías estadounidenses se manifestaron en el Capitolio, allá en Estados Unidos, para exigir un alto al fuego en la Franja de Gaza y la liberación de Palestina. Watching those videos and the people telling the kids don't cry and like let them cry. I can cry, we all can cry. If we're not crying, something is wrong. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores compartió el testimonio de David Helbum, hombre de origen mexicano que estaba desaparecido tras la incursión de Hamás a Israel. Eso es lo que hacían ellos. Nos quedamos 2 días, porque antes de que nos encerrábamos 2 días, más de 48 horas encerrados, hasta que ya entendimos que no hay más disparos, decidimos abrir la puerta y traer un poco de agua, y traer un poco más comida, porque no sabíamos qué está pasando, estamos totalmente aislados. Nosotros el mensaje es que cualquier embajada, cualquier del mundo que pueda rescatar a alguien, una persona de esas gente monstruo que no se sabe igual si lo van a devolver, pero por lo menos el esfuerzo que se haga. Y antes de despedirnos, Grupo Milenio envía sus condolencias a nuestro queridísimo amigo, colaborador Ricardo Rafael por el fallecimiento de su padre, Ricardo Rafael Escogido. Nuestro más sentido pésame a toda la familia, querido Ricardo. Desde aquí, un fuerte abrazo. Descanse en paz, tu papi. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Buenas noches.